¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Martín Emilio Fuentes, estoy a cargo de dictar el curso de investigación de mercados internacionales. Ya estamos llegando a nuestra última instancia, donde a lo largo de este curso hemos abordado distintos métodos, distintas estrategias en las cuales nosotros podemos llegar a utilizar para planificar y llevar a cabo una investigación de mercados. En este encuentro lo que vamos a ir trabajando, ir delimitando es un poco las técnicas de muestreo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente cuando se planifica una investigación de mercados, muchas veces necesitamos salir un poco de lo que es el escritorio y comenzar a prospectar, a plasmar y a recabar la información en un trabajo de campo. Esto quiere decir que tenemos que empezar a contactar o a tomar contacto con ya sea consumidores, ya sea importadores, distribuidores. Tenemos que ir tomando información, generando la información y recabándola para poder contrastarla con lo que ya venimos conociendo, lo que venimos sabiendo, o incluso lo que venimos teniendo de hipótesis. Justamente el proceso de lo que es la, la muestra, el conocer, el detectar quiénes pueden ser mis potenciales consumidores y los que me pueden dar esa información, es un tema muy relevante en la investigación de mercados que muchas veces es la estructura, es la base de nuestros principales hallazgos. Lo que vamos a definir algunas cuestiones básicas relativas al muestreo. Primero, cuando hablamos de población, básicamente estamos hablando de lo que compete a todos los elementos que nosotros necesitamos recabar la información. Es decir, justamente son el propósito, son el objetivo de la investigación de mercados y son aquellos en los cuales nosotros necesitamos conocerlos al detalle, conocerlos de manera exhaustiva y en función de esos mismos vamos a ir a hacerle un cuestionario, vamos a hacerle las entrevistas, vamos a hacer encuestas, bueno, distintos métodos de recolección de datos, pero evidentemente es nuestra población meta a la cual nosotros estamos dirigiendo, por ejemplo, los esfuerzos para vender un producto o los esfuerzos para conocer el nivel de consumo o de aceptación de un producto en algún mercado de destino. Cuando hablamos de censo, justamente el censo es y por ahí es una palabra que ya medianamente pueden conocerla, donde el censo es toda la población completa. Es decir, cuando se lleva a cabo un censo se conoce cuántas personas femeninas hay en una ciudad o en un país y cuántas masculinas, entre otras cosas. O sea que se dirige y se está hablando de toda la población existente, la cual en el mejor de los casos nos gustaría tener la información todos, pero por cuestiones de limitaciones, de recursos, de situaciones en las cuales nos vemos limitados con la investigación, no se puede obtener nunca el censo de toda la población meta. No obstante, justamente por eso aparece este término que se llama muestra, la cual es un subgrupo de elementos de esta población. Es decir, nosotros tenemos una población que vamos a confeccionar indumentaria femenina. Bueno, probablemente la población meta sean mujeres a partir de 18 a 55 años, un ejemplo, porque es una ropa muy adaptada a ese rango etario. Entonces, nuestra población, ¿quién va a ser? Van a ser todas las mujeres que se encuentren dentro de ese rango de 18 a 55 años. Pero no vamos a poder entrevistar o no vamos a poder encuestar a todas las féminas que corresponden a ese rango etario. Bueno, justamente
Para esto mismo, lo que planificamos es una muestra. Entonces, de toda esa población total, nosotros vamos a tener un pequeño subgrupo, un pequeño porcentaje de la cual vamos a empezar a buscar y a fundamentar, a investigar, a conocerlo un poco más al detalle, y justamente eso nos va a dar la información que nosotros queremos obtener. Ahora vamos a ir viendo cómo delimitamos esta muestra. Proceso de diseño del muestreo. Justamente este proceso requiere de, primeramente, definir la población meta. Después, vamos a definir la población meta, que era lo que hablaba hace un momento. Las mujeres entre 18 y 55 años, porque bueno, porque yo lo defino por un juicio propio como empresario o como vendedor o el papel que esté ubicando, porque es el segmento target al cual está dirigido mi producto. Vamos a determinar el marco del muestreo, vamos a seleccionar las técnicas de la muestra, es decir, una encuesta, una entrevista, un panel, un focus group, todos los términos, la terminología y todas las herramientas que nosotros fuimos visualizando en clases atrás. Vamos a determinar el tamaño de la muestra, cuántos vamos a tener, necesitamos entrevistar, e inicio el proceso de muestreo. Entonces, a simples y a grandes rasgos, cómo tengo que ir diseñando el muestreo. Bien. Entonces, ¿cómo voy a definir la población meta? Vamos a tener un conjunto de elementos que van a contener la información que nosotros estamos buscando, ¿sí? Porque por características específicas, por conductas, por sistemas, por consumos, justamente algún consumo específico, tipo de deportes que practican, tipo de productos que consumen, saludables o no, por ejemplo. Bueno, ese es el conjunto de elementos que tiene la información que yo necesito recabar para después conocerla y tomar los datos necesarios. El elemento es el objeto sobre el cual se va a buscar, nosotros vamos a buscar esa información. Por ejemplo, en una encuesta el elemento es el encuestado, ¿sí? En una entrevista el elemento es el entrevistado, ¿sí? En una entrevista con un distribuidor de envases ecológicos. Bueno, el elemento en este caso va a ser el entrevistado. La unidad de muestreo, por ejemplo, si estamos haciendo una encuesta, la unidad de muestreo puede ser la casa. O sea, vamos a ir casa por casa tocando las manos o tocando la puerta para hacerle una encuesta, ¿sí? Entonces, la unidad de muestreo en este caso es la casa. Lo cual no quita que puede ser la unidad de muestreo, puede ser un centro comercial, puede ser las empresas, pueden ser un consultorio clínico, bueno, dependiendo de la investigación que estemos llevando a cabo. La determinación del marco del muestreo. Específicamente se define como la representación de los elementos de la población meta. Es decir, son las instrucciones, las recomendaciones que nosotros vamos a tener para definir la población meta. Justamente, esto es algo que cuando tenemos identificado quiénes son los potenciales consumidores de nuestro producto, esto es un tema que sale muy fácil, sale de manera rápida, pero es clave conocer quiénes son los consumidores de nuestro producto. Tal vez nuestra empresa realiza o fabrica un insumo para la producción alimenticia, como pueden ser, por ejemplo, levaduras o pueden ser condimentos o aderezos. Entonces, el segmento target de estos productos no son las personas que van al supermercado y compran, sino que son las personas que hacen, no sé, chacinados, que hacen productos manufacturados, que hacen productos elaborados, ¿sí? Que tienen que comprar a granel gran cantidad de este tipo
de condimentos, de especias, para poder saborizar la carne o saborizar alguna sopa, por ejemplo, que se vende como las sopas en polvo, esa que se disuelven con agua y se toman. Bueno, entonces, una vez que esto esté bien claro, sale bastante sencillo. En cuanto a la técnica de muestreo, básicamente es la técnica que se va a utilizar. Y ahora vamos a trabajar, vamos a ver si es una técnica probabilística, por un lado, o no probabilística. Vamos a ver cómo lo vamos a instrumentar y cuáles son las ventajas y las desventajas de cada una que realmente nos puede servir. Podemos trabajar, cuando estamos trabajando sobre la técnica de muestreo, podemos trabajar con un muestreo con reemplazo o sin reemplazo. ¿Qué quiere decir? Bueno, con reemplazo es que si yo eh, utilizo un elemento de esa muestra, ¿sí? Es decir, lo utilizo, le hago la encuesta y lo vuelvo como a meter dentro de la población, es decir, nuevamente tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. En cambio, sin reemplazo, una vez que esa persona fue encuestada, no puede ser encuestada nuevamente. Entonces, claramente ahí no tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. Esto es una elección que medianamente la va eligiendo el investigador junto con las necesidades, con las características que va a tener esta investigación que van a llevar adelante. Bueno, el tamaño de la muestra hace mención al número de elementos que van a incluirse en el estudio, ¿sí? Es decir, la cantidad de elementos pueden ser de personas. Se llama elemento porque no siempre son personas. A veces pueden ser objetos, a veces pueden ser otras cuestiones, o sea, no personas sino grandes, sino pueden ser niños, ¿sí? Entonces, va variando de una situación a otra. Entonces, pero ¿cuáles son los factores a considerar? Bueno, especialmente la naturaleza de la investigación, como siempre lo digo. Es decir, tenemos que saber qué estamos investigando, por qué lo estamos haciendo, cuáles son los objetivos de nuestra investigación, las variables que estamos pensando analizar. No solamente estamos analizando consumo, sino estamos analizando tendencias de compra, sino cuál es el consumos pasados, consumos presentes, consumos a futuros. Es decir, pueden ser muchas variables, distintas situaciones, distintas alternativas o momentos, por ejemplo, de consumo. Entonces, en función de eso también va a influir el tamaño de nuestras muestras, de nuestra muestra. Y obviamente que va a influir los recursos que yo cuente. Si no cuento con un recurso humano fuerte, una cantidad importante de encuestadores, y probablemente no voy a plantear una muestra muy amplia o de mucha cantidad de personas a encuestar, porque generalmente no me va a dar la capacidad operativa para salir a buscar esa información. Por ejemplo, tamaños, me van a preguntar, bueno, ¿cuántas personas tengo que entrevistar? Bueno, en términos generales, y esto depende mucho también de la población que yo tenga que recabar la información, pero para identificación de problemas, por ejemplo, un tamaño mínimo son 500 problemas de elementos. Entonces, mayormente es un rango típico de 1000 a 2000 elementos. Para solución de problemas, un tamaño mínimo son 200 elementos, ¿sí? Esto es algo estimativo, algo eh, muy de estructura. Siempre toda investigación varía una de otra y necesariamente tenemos que adaptar cada investigación a cada situación, a cada problema en particular. Entonces, cuando iniciamos el proceso del muestreo, claramente requiere de personas que medianamente ya tengan experiencia haciendo investigaciones, que
que hayan tomado contacto, que hayan tenido alguna situación particular que les ha tocado decidir cómo encarar una investigación, cómo llevar a cabo una investigación, porque esto no se aprende de un día para otro y cada experiencia, cada herramienta, cada situación vivida es un aprendizaje constante. Entonces, no solamente es en el proceso, sino también en la manera de definir la población, la unidad de muestreo, cuáles son las técnicas, porque uno desde el manual, desde los libros puede decir, bueno, la encuesta es el método más efectivo para recabar información. Sí, pero no tenemos la capacidad estructural para poder llevar a cabo encuestas, o no tenemos la capacidad para pagarle a tantos secuestradores en el mercado de República Dominicana, porque la empresa no cuenta con ese dinero, con ese capital. Entonces, una persona que medianamente ya ha tenido experiencia, que conoce, que ha sondeado el mercado, que no es la primera vez que lo va a llevar a cabo, y probablemente nos va a contextualizar y nos va a poner un poco más en terreno firme para marcarnos un poco cómo realmente es viable llevar esa investigación en ese mercado, porque no todos los mercados, y ustedes lo saben, los mercados internacionales son iguales, cada uno tiene su idiosincrasia, su cultura, su situación, sus momentos que van variando unos a otros. Bueno, entonces, ¿cómo clasificamos las técnicas de muestreo? Especialmente tenemos métodos probabilísticos y métodos que son no probabilísticos. No es que ni uno es mejor que otro, sino es que difiere de las herramientas, de la capacidad, e incluso se pueden ir trabajando con los dos en simultáneo. A veces en alguna situación o en alguna parte de la investigación se aplica un método probabilístico y otro no probabilístico, y se van intercalando unos a otros. Más adelante, llegado al final de este encuentro, vamos a ver un ejemplo muy concreto sobre esta situación. Bueno, básicamente los no probabilísticos tienen un juicio de valor muy fuerte que ejecuta el investigador. Es decir, el investigador es el que dice, bueno, vamos a utilizar esta muestra porque según la experiencia, según el temario, según la situación, según el mercado, yo considero, yo y mi equipo o las personas que están trabajando en la investigación, consideramos oportuno encuestar o entrevistar a estas personas, ¿sí? No es que decimos, bueno, tenemos que trabajar sobre un método cuantitativo para determinar nuestra muestra. Y la principal ventaja es que son fáciles de construir, porque como hablaba recién, como son por juicio propio, por conocimiento, por experiencia, por todo el background que vamos teniendo, específicamente lo construimos de manera rápida. Dentro de los muestreos no probabilísticos tenemos el muestreo por conveniencia. Es decir, los encuestados son seleccionados porque se encuentran en un lugar y en un momento específico, en un momento apropiado. Por ejemplo, puede ser afuera de la escuela, puede ser afuera de las iglesias, algo más orientado a algo comercial, puede ser a los centros comerciales, a algún centro deportivo, si estamos llevando a cabo una investigación sobre una marca deportiva de zapatillas, probablemente en un centro deportivo, un centro de acondicionamiento físico, va a ser la unidad de muestra. Pero justamente lo hacemos por una conveniencia porque sabemos que detrás de los centros de acondicionamiento físico, los gimnasios, vamos a tener la población que yo necesito que me brinde esa información. Bueno, es económica, es la que menos tiempo me insume porque me paro ahí afuera del gimnasio y voy encuestando o entrevistando a las personas que salgan. Pero bueno, pueden haber desventajas, puede haber un sesgo. Y bueno, ¿qué es un sesgo en este caso? En este caso es un sesgo y me voy al gimnasio de un familiar, de un amigo. Entonces van a estar todos mis amigos, personas conocidas en ese gimnasio y no vamos a tener esa rigurosidad, por ejemplo, que necesitamos tener para recabar esa información.
Otra opción son los muestreos por juicio. ¿Qué quiere decir? Es un juicio o es a conveniencia, esa elección, a experiencia, en función de la experiencia del investigador. Obviamente que va a utilizar un poco la razón, ¿sí? La racionalidad, junto con toda la experiencia que ya haya tenido en investigaciones previas a realizar esta. Por ejemplo, queremos recabar información y tendencias de mercado. Esto se utiliza mucho en la investigación de mercado. Vamos a entrevistar a expertos del sector, vamos a entrevistar a referentes de cámaras sectoriales, vamos a entrevistar a importadores, que son los que trabajan día a día con la compra de los productos. Vamos a entrevistar a distribuidores que saben cuáles son los productos que están teniendo una buena tendencia, agentes de venta, a la competencia. Entonces, esto es una conveniencia que realmente es, en este caso, es muy productiva porque realmente recabamos rápido la información, la definimos rápido y sabemos qué cuestionario aplicar porque ya tenemos experiencia, porque sabemos qué es lo que hay que preguntarle. Es bastante práctico, ¿sí? De igual manera, hay un nivel de subjetividad alto porque, bueno, un importador me puede decir que el mercado está vendiendo o comprando tal producto y otro me puede decir otro completamente distinta. Pero no porque me estén mintiendo, sino porque las situaciones actuales de cada importador varían de uno a otro. Algún importador puede decir que sus operaciones se vieron dificultadas por esta situación del COVID-19 y un importador de alimentos o importador del sector de la salud o del cleaning puede decir, no, mira, nosotros estamos trabajando mucho más que antes porque esta situación amerita eh, realmente un trabajo arduo y forzoso para poder responder a lo que demanda la actual pandemia. Entonces, hay una subjetividad y bueno, depende mucho del sector. Si nosotros estamos trabajando con un sector muy específico, el muestreo por juicio es lo más adecuado. Ahora, si estamos trabajando con muchos sectores en simultáneo, por ejemplo, el sector automovilístico, el sector de autopartes, con el sector de alimentos, con el sector de innovación, y probablemente vamos a tener hallazgos o respuestas muy distintas unas de otras porque son sectores completamente distintos que funcionan de una manera muy distinta unos a otros. Bien, muestreo por cuotas. Esto podría definirse algo así como un muestreo por juicio, pero que se trabaja sobre dos etapas. La primera etapa se desarrollan o se filtran por categorías o por cuotas. Por ejemplo, por sexo, edad, por país, por nacionalidad, por algún criterio específico, ya se hace un primer filtro, un primer corte. En la segunda etapa, sí, ya base a un juicio o una conveniencia, ¿sí? Es como que se mezcla un poco una etapa de un primer filtro base y posteriormente sí se trabaja sobre el muestreo por juicio conveniencia. Eh, Siempre este tipo de muestreos que son no probabilísticos van a tener un nivel de subjetividad importante del investigador. Por eso mismo recalco nuevamente, acá es importante que el investigador tenga experiencia en el sector, tenga experiencia en la situación, porque al existir un nivel de subjetividad alto, necesitamos que ese nivel de subjetividad esté respaldado con una experiencia, con situaciones vividas, porque una persona que ya se puede hasta convertir en un experto en el tema y en el sector específico. Bueno, el muestreo por bola de nieve también es uno no probabilístico, donde inicialmente se selecciona un número de encuestados o de personas a ejecutarle los cuestionarios, pero con la particularidad que a esa persona que se va encuestando
se le pide que vaya refiriendo a una cantidad de personas X para que se pueda seguir con la entrevista. Por ejemplo, se le hace la encuesta a una persona que se encuentra en un centro comercial. Entonces a esa persona se le piden los números de teléfono de 3 amigos. Se le dan esos números de teléfono y se lo puede llamar por teléfono. Y se le puede seguir haciendo ese cuestionario. A esos 3 amigos, a cada uno le vamos a decir la misma consigna, que refieran 3 amigos para seguir avanzando eh, con el cuestionario. Entonces se genera un efecto bola de nieve que eh, uno se va multiplicando por 3 y así sucesivamente, como por ahí evidentemente se ve en esta imagen. Generalmente tiene un sistema o sea, la ventaja es que tiene costos bajos porque, bueno, no tenemos que andar planificando, pensando o buscando a las personas, sino que una persona me lleva a otras 3 más. Eh, y me aumenta considerablemente y rápidamente la cantidad de potenciales elementos que yo pueda llegar a entrevistar. Ahora, ya habiendo hecho un repaso por lo que son los no probabilísticos, vamos a trabajar sobre los que refieren probabilístico, es decir, que dentro de esto vamos a ubicar a técnicas que refieren a algunos cálculos que realmente me pueden disminuir considerablemente el sesgo e incluso queda muy por debajo la subjetividad que pueda llegar a aplicar el investigador. ¿Qué quiere decir que son probabilísticos? Bueno, que todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser elegidos unos a otros. Es decir, que no es que van a ser elegidos porque yo como investigador planifique que este sea elegido, que entrevistemos al elemento A, B, C y F, sino es que vamos a tener una simple aleatorización para poder elegirlos. Vamos con el primero, el muestreo aleatorio simple. Cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de selección que otro, ¿sí? La muestra se selecciona del marco del muestreo utilizando un procedimiento aleatorio, equivalente a un sistema de la lotería de que se va a jugar. Es decir, imaginemos que tenemos unas bolillas y vamos a meter una mano y vamos a sacar una. Primero, es decir, necesitamos, para comenzar con el muestreo aleatorio simple, necesitamos tener un punto de partida, ¿sí? Es decir, tener una base de datos, necesitamos tener una guía telefónica, necesitamos tener una base de números de teléfono o de mails, o simplemente un grupo de personas. ¿Cuáles son las ventajas? Bien, las ventajas son que es fácil de entender y los resultados se pueden extrapolar con la población meta. Extrapolar quiere decir que se pueden comparar, se pueden eh, hacer analogías. Pero lo que es un poco más complejo y realmente presenta una desventaja es el marco del muestreo. ¿Por qué? Porque si yo no tengo ese punto de inicio, esa base de datos, que es algo complejo de obtenerla, realmente se va a complicar poder trabajar sobre un muestreo aleatorio simple. Ahora, miremos esta otra alternativa. Es un muestreo al cual le llamamos muestreo sistemático. Se selecciona un punto de inicio aleatorio y luego se elige de manera sucesiva cada elemento del marco del muestreo, en base al intervalo de la muestra. Vamos a explicarlo un poco mejor y de una manera más práctica con un ejemplo.
Por ejemplo, es preciso determinar el intervalo de la muestra, el tamaño de la población sobre el tamaño de la muestra. Si yo tengo una población de 100.000 elementos, 100.000 personas, 100.000 habitantes, y el tamaño de la muestra, nosotros queremos obtener una muestra de 1000 personas, hacemos esa división y nos queda un intervalo de 100. ¿Qué quiere decir este 100? Eh, y luego se va a seleccionar, ¿sí? Eso quiere decir que cada 100 vamos a ir eligiendo. Ejemplo, un número de la guía de teléfono, ¿sí? El, la letra el apellido que empieza con A o el que está primero en la guía, ¿sí? Va a ser el primero, el inicio del intervalo. El que está en el número 100 va a ser el fin del intervalo. Luego se selecciona un número al azar, ¿sí? De entre 0 a 99, por ejemplo, que esté dentro de ese intervalo que de 100, por ejemplo, el 23. Entonces, todos los elementos identificados con el número 23 se van a incorporar a la muestra. ¿Qué quiere decir? Vamos a elegir el número 23, vamos a elegir el número 123, el 223, el 323, el 423, o sea, todos los que terminen con 23 van a ser elegidos. Fíjense que primero definimos el intervalo, ¿sí? Que era de 0 a 100. De ese 0 a 100 elegimos un número al azar y después de ese número al azar, a ese número le vamos sumando 100. Y al resultado le vamos sumando 100. Entonces, eh, justamente ese es un muestreo que responde a un sistema, responde a algo que se trata de ser un poco más azaroso para poder elegir a las personas que van a formar parte de nuestra muestra. Y es una herramienta más que generalmente se utiliza cuando se hacen este ejemplo, ¿no? Con las encuestas telefónicas. Cuando nos llaman por teléfono a hacernos una encuesta, lo que hace es la empresa que está generando esa investigación de mercados, compra esa base de datos de números de teléfono y utiliza este muestreo sistemático para poder llamarnos por teléfono. Por ejemplo, todos los números que terminan en 23 les van a llamar por teléfono. Bueno, ¿cuáles son las ventajas? Es menos costoso y más sencillo que el anterior, ¿sí? Y es una selección bastante aleatoria, porque además que te permite ahorrar mucho tiempo. Y acá es algo muy específico y algo muy clave y algo que tenemos que tener muy claro. El hecho de trabajar con estas investigaciones, donde se trabaja por objetivo e incluso por formularios completos, el tiempo realmente es un arma de valor en la cual nosotros tenemos que saber dónde invertir ese tiempo y cuándo realmente hay que invertirlo. Justamente porque si uno pierde mucho tiempo o insume mucho tiempo en cuestiones que no responden al objetivo general o al objetivo específico de esta investigación, realmente me estoy desviando y generalmente cuando se plantea una investigación hay fechas y plazos a cumplir, hay informes parciales, incluso después, bueno, obviamente después hay informes finales, pero hay informes parciales que uno los tiene que ir haciendo en función de las etapas que va cumpliendo con la investigación. Entonces, el tema de insumir o no tiempo en ciertas cuestiones es muy clave, que eso te lo va dando la experiencia, te lo va dando los momentos, las situaciones vividas que vos sabés, bueno, acá estoy perdiendo tiempo, y acá tal vez lo estoy invirtiendo, o acá también lo estoy insumiendo de una manera correcta. Bien, tenemos el muestreo estratificado. ¿Qué quiere decir? Lo que yo voy a hacer es, tengo una división previa de la población meta, obviamente. Los voy a dividir por grupos, por clases sociales. No, no por clases sociales, perdón. Lo voy a dividir por grupos o por clases, por alguna variable que yo quiera aglomerarlos. Clases sociales puede ser una opción. Pueden ser por edades, pueden ser por sexos,
Es decir, yo los voy a estratificar en función de una variable que yo los quiera agrupar. ¿Qué es lo que voy a hacer con esos estratos? A esos estratos yo les voy a asignar una cuota, ¿sí? Es decir, un número de miembros a elegir. El objetivo justamente de este muestreo es aumentar una precisión sobre la muestra, sobre la representación de la población. ¿Qué quiere decir? Veamos un ejemplo. Yo quiero, como investigador de CAMEX, ¿sí? Lo que quiero es obtener una muestra de 100 empresas a entrevistar, porque puede ser un objetivo de CAMEX es, bueno, identificar cuál es el potencial exportador de las empresas de Lima. Entonces se planificó una muestra de 100 empresas y a esas de un total de 3.000. Es decir, en Lima o en el municipio o en el territorio de Lima existe una población de 3.000, de esas 3.000 se van a entrevistar a solamente 100. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primer estrato que caracteriza CAMEX. 1.300 empresas son grandes, segundo estrato, 1.100 empresas son medianas, tercer estrato, 600 empresas son pequeñas. Mediante esta alternativa de muestra, que es un muestreo estratificado, la manera de obtener una muestra que sea representativa, es decir, que, que dentro de esa muestra podamos incluir al estrato 1, al estrato 2, al estrato 3, porque si yo no hago esta estratificación, probablemente voy a obtener, y salgo a buscar 100 entrevistas, capaz que tengo de las 100, voy a tener 70 que corresponden a empresas grandes, y no me va a servir porque no va a ser representativo. Es decir, no voy a tener la opinión muy fundamentada del estrato 2 o del estrato 3. Entonces, para que quede bien clarito cuántas hay que hacer de cada estrato, se utiliza este tipo de muestreo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Del total de todas estas empresas, ¿cuánto representa las grandes? El 43%, las medianas el 36%, las pequeñas el 20%. Entonces, justamente este porcentaje, este valor me delimita cuál es la cantidad, cuánto es la cantidad de empresas que tengo que entrevistar de cada una para poder obtener algo más bien representativo y que no solamente conozcamos la opinión de un estrato y de otro no, o mucho de uno y muy poco del otro. Entonces acá estamos trabajando con algo un poco más equitativo, algo que me permita obtener la visión de todo el panorama, general, en este caso de las empresas. Acá tenemos un muestreo por conglomerados, ¿sí? Donde también podemos utilizar vamos a dividir a la población en subpoblaciones o clústeres o conglomerados que son mutuamente excluyentes y bueno, colectivamente activos. Y luego, en función de esos conglomerados, se va trabajando sobre esas encuestas, se puede trabajar dentro de cada conglomerado con distintas otras alternativas de muestra. Lo más importante y lo que mayormente se destaca acá es que necesitamos hacer una previa aglomeración de la población porque por cuestiones logísticas tal vez no nos podemos desplazar o porque evidentemente necesitamos conocer o diferenciar bien los rangos etarios, es decir, los que pertenezcan de 18 a 20 años pueden dar una opinión muy distinta a lo que tenga el de 20 a 22. Estamos hilando muy fino, trabajando de una manera muy específica con lo que quieren marcar nuestros adolescentes o las tendencias de consumo de los adolescentes. Entonces, se considera que 18 a 20, por ejemplo, se va a emitir una opinión y de los de 20 a 22 van a emitir otra opinión. Entonces, trabajar por un muestreo por conglomerados
realmente puede ser muy productivo si necesitamos, por ejemplo, conocer cuestiones eh, de, de consumo, de compra, de tendencias, de moda, de situaciones muy, muy particulares. Muestreo por internet. En la actualidad es una alternativa muy, muy promulgada, que realmente ha simplificado mucho un trabajo de campo de movilización de personas, de movilización de recursos, y que en la medida que logremos dar con nuestra población meta real, las muestras por internet pueden ser interesantes. No obstante, evidentemente si no tenemos, no podemos visualizar la, la manera correcta de ejecutar un muestreo por internet, podemos incurrir en un sesgo muy grande que va a dificultar y va a entorpecer un poco el proceso de la investigación de mercado. Las encuestas por internet, mm, además de que no hay un costo de personas que tienen que estar esperando completar un cuestionario, son muy ventajosas porque generalmente son fáciles de completar para los encuestados. Las iSoft que están muy, muy bien desarrollados, incluso como lo vimos en su momento, los cuestionarios de Google Forbes también son muy útiles y son muy promovidos en la actualidad, se utiliza por muchas entidades. Y genera una obtención de datos de una manera rápida y sobre todo económica. Más allá de que también cuando empiezan a llenarse los formularios o se completan, el mismo sistema me va haciendo incluso los gráficos, me va mostrando un poco cómo vienen las respuestas. Realmente es muy interesante y muy productivo el avance que se ha tenido en este ámbito y lo que puede llegar a simplificar y generar en la investigación de mercados. El mayor problema es la representatividad. ¿Qué quiere decir eso? Que em, la información o las encuestas que yo estoy recibiendo por internet puede no ser representativo con lo que realmente responde la población. ¿Qué pasa? Cuando solamente trabajamos con una encuesta por internet, hay personas que hoy en la actualidad no usan internet o no lo usan tanto como lo usan otras personas. Entonces, justamente si la población a la cual yo le quiero vender eh, zapatos para adultos, por ejemplo, para los abuelos y a las abuelas, y claramente no puedo establecer un muestreo por internet porque probablemente nuestros abuelos no utilicen el internet o no tengan tiempo ni ganas o no quieran completar formularios por internet. Y realmente ese va a ser un error en la planificación del muestreo. O incluso no todos tienen el acceso a internet porque viven en zonas rurales o viven en una ciudad o en un pueblo donde realmente no tienen acceso a internet. Entonces, ese tipo de población queda excluida dentro de este muestreo y justamente no es representativo. Em, por ahí nos comentaban, hace la semana pasada tuve una reunión con funcionarios de Sierra y Selva Exportadora que están tratando de trabajar em, promoviendo ferias virtuales y me comentaban que obviamente no hay otra manera de hacer una feria que no sea virtual en la actualidad justamente por el COVID-19, pero una de las limitaciones eran que muchas veces las empresas que están localizadas en la sierra no tienen un buen acceso a Internet porque no está dada la infraestructura. Entonces, no, si planteamos una feria en ese contexto,
no vamos a tener una representatividad de todo el sector exportador de Perú, porque hay personas que no, hay empresarios que no van a poder acceder porque no tienen ese tipo de herramientas. Entonces, eso es una limitante y lo tenemos que tener en cuenta al momento de plantear la investigación de mercados. Veamos un ejemplo. Muestreo por Internet. Si se valora la tasa de uso de tarjetas de crédito y se lo hiciera a través de encuestas online, existe mayor probabilidad que los usuarios con acceso a Internet denoten una gran frecuencia de compras en líneas abonadas con tarjetas de crédito. Si se extrapolaran los resultados, las conclusiones serían poco representativas. ¿Por qué? Porque probablemente hoy con el avance del e-commerce, lo que mayormente se utiliza son los pagos con tarjeta de débito o de crédito y el sistema de pago en esta situación, en este contexto, se ha promovido bastante. No obstante, hay personas que todavía siguen eh, queriendo manejar el dinero físico, el que van a ir a buscar al banco o el que cobran al banco y que pagan con el dinero físico. Entonces, si nosotros hacemos un muestreo por internet de los que utilizan tarjetas de crédito, probablemente eh, van a responder a estas encuestas los que están online, los que están en la comunidad de internet, los que no prenden la computadora, los que no acceden por su teléfono, no van a responderla y no va a ser representativo, porque voy a tener solamente la visión o la opinión de un solo sector. Entonces, hay que ser muy, muy mesurado justamente con plantear estos muestreos por internet si realmente estamos, como se marca acá, el tema de las muestras por internet, cuando tocamos temas de computadoras, de software, de pagos en línea, de e-commerce, de, de, de temas muy actuales que tienen que ver con el desarrollo de Internet, de la tecnología, del avance, sí es atinado plantear hacer encuestas por Internet. Ahora, si estamos analizando tal vez eh, las capacidades exportadoras de pymes que tienen mucho que ver con el sector de la agroindustria, donde probablemente no sabemos si están digitalizadas o si tienen una página web, probablemente no va a ser eh, una recabación de datos que responda a toda la población. Entonces, en ese caso, estamos un poco errados y la mejor manera de resolverla es con una visita a la empresa, algo más bien de manera personal y no algo por internet. Entonces, nuevamente vuelvo a la esencia, al objetivo, a las limitaciones, a la población realmente que tenemos que conocer, la cual es nuestra población meta, porque tenemos que adecuarnos a los lugares, a los consumos, a los momentos, a las características que tenga esa población, para poder llevar a cabo un muestreo que realmente me brinde la información en el momento, en el lugar preciso y de la manera precisa para poder posteriormente extrapolar esos datos. Como marco acá, el muestreo por internet no sería aconsejable para productos de consumo no orientados a la computadora y a todo lo que tenga que ver con ello. Bien, entonces, clasificación técnicas de muestreo en línea. Podemos tener intercepción en línea, que puede ser aleatoria o no aleatoria, reclutamiento en línea, que puede ser un panel o no panel, y otras técnicas. Vamos a ver un poquito de estas técnicas en línea de Internet. ¿Cuál es la intercepción en línea aleatoria? Bueno, y esto a más de uno nos ha pasado y ahora van a entender un poco eh, cómo viene esta situación. Se interceptan a los visitantes a un sitio y se les ofrece la oportunidad de participar de una encuesta, ¿sí? Es decir, estamos leyendo un diario, el diario que leemos siempre de cabecera,
y me aparece un banner o la posibilidad de cliquear para hacer una encuesta, ¿sí? Pueden ser en un sitio o en varios sitios, que generalmente esto se utiliza, o sea, esto lo hacen las agencias de marketing digital, que la incluyen dentro de los buscadores, ya sean como Yahoo, Google o cualquier otro buscador que nosotros utilicemos. En este muestreo hay un software que lo va a elegir al azar a los visitantes y le va a brindar una ventana emergente para poder eh, aplicarles el cuestionario. La selección se puede hacer mediante un muestreo aleatorio simple o por un muestreo sistemático, no importa. El tema es que en este caso sí es aleatoria. ¿Qué es lo que pasa? Si yo solamente pongo la entrevista o la encuesta en los diarios, solamente voy a captar el público que lee diarios, por ejemplo, ¿no? Entonces, realmente, al público que yo quiero entrevistar o conocer o encuestar a fondo, ¿son los que leen los diarios o son los que navegan en otro tipo de páginas? Entonces, ahí tengo que ser muy selectivo y decir, bueno, tengo que saber elegir y conocer la población meta y saber si realmente esa población meta lee el diario o qué sector del diario, si lee el suplemento económico o el suplemento deportivo o criminalístico. Entonces, en función de eso, yo tengo que conocer muy bien la población para poder decir, bueno, a los que naveguen por este tipo de portales, a esto sí es interesante hacerles. Si no, no, a cualquiera no. Por eso la aleatoria, en este caso, como es de una manera al azar, por ahí no es recomendable justamente porque esta encuesta la puede completar cualquiera, cualquiera que esté en línea. Ahora, la intercepción no aleatoria, en el muestreo de intercepción no aleatoria, es decir, como que se intercepta, se capta a cada visitante, es decir, a todos. Obviamente esto tiene sentido si el tráfico del sitio es realmente un poco es bajo, porque eh, por ahí si es un sitio con un tráfico alto, realmente se vuelve un poco engorroso y puede incluso disminuir las visitas al sitio porque no a todos nos gusta que nos hagan encuestas o entrevistas a cada rato. En cuanto a los paneles son algo muy similar a los paneles ordinarios, que eran los que vimos 2 o 3 encuentros atrás. Sí se plantean paneles en línea, donde obviamente se trata de mantener siempre a las mismas personas para ir conociendo sus opiniones en un transcurso, en un lapso dado. Por ejemplo, cada 3 meses, cada 6 meses o cada un año. Eh, Pueden ser paneles por personas a los que voy reclutando, es decir, que los voy buscando, les voy incluso dando incentivos. Se utilizan mucho los vouchers de compra en algunas tiendas o en algunos lugares que ellos puedan cambiarlos, justamente por participar de estos paneles. O pueden ser voluntarios, capaz que a alguna persona le interesa participar de un panel y lo hace sin ánimo de obtener algún beneficio o algún lucro. Entonces, eh, también eh, es igual que los paneles convencionales, que son los presenciales. En este caso se trasladaría a algo más virtual. Bueno, acá vemos un ejemplo de cómo se convocan los paneles. Se pueden hacer los contactos por email, se pueden hacer por contactos por teléfono. Y ahí mismo el soft va marcándote cómo llenar tus datos, responder a las preguntas. Pero la característica del panel es que siempre vamos a mantener a las mismas cantidades, a las mismas personas y a la misma cantidad de personas de un momento a otro. Bueno, ¿cuáles son los criterios que tenemos que tener para mantener una confiabilidad sobre la integridad de la muestra, sobre todo en los paneles donde siempre trabajamos con las mismas personas?
Especialmente una contraseña, ¿sí? Hay que dar una contraseña que se le va a asignar como un usuario, una contraseña como cualquier email. Recordatorios, es decir, hay que estar encima de la persona que integra el panel, hay que estar muy atento porque la persona no es que está pendiente de que tiene que responder a un panel, tiene que responder las preguntas, de que tiene que presentarse por videoconferencia en tal momento. No, entonces hay que enviar invitaciones, hay que enviar, como les marcaba anteriormente, incluso incentivos o posibilidades de ser parte de un sorteo. En definitiva, hay que motivar a la persona para que participe de este panel. Y generalmente por cuestiones de cortesía, una vez que se obtienen los resultados, los hallazgos, se les envía la información recabada. Muchas veces, y esto es utilizado nosotros lo hemos utilizado cuando se trabaja con paneles de referentes de cámaras empresariales, referentes gubernamentales, de entidades gubernamentales, en las cuales dice, bueno, estamos haciendo un estudio para conocer, por ejemplo, el comportamiento de las pymes exportadoras de Latinoamérica. Entonces, funcionarios gubernamentales que participen del panel, después le podemos enviar los hallazgos del estudio para que ellos lo utilicen después para poder tomar decisiones en cuanto a la formulación de políticas tendientes a promover el comercio exterior. Entonces, eso es muy interesante porque, bueno, formando parte de ese panel, te puedes luego aprovisionar de información que realmente es de fuentes primarias y realmente es una información muy actual, que es lo que por ahí siempre se busca. Muestreo por reclutamiento en línea, bueno, el no panel. Eh, son técnicas que por ahí se les solicita a los encuestados potenciales que se conecten a internet para responder una encuesta. Y también les ha pasado seguramente. Vamos a una tienda física a comprar algo y te dan un ticket, una tarjeta o alguna identificación donde a través de un código vos lo ingresás, tenés que ingresar a la compu, cargar tus datos y realmente a través de eso respondes a una encuesta, por ejemplo, y también formás parte de un sorteo o te dan algún que otro beneficio o un descuento en la próxima compra. Entonces es como que el inicio del contacto con la persona viene a través de inicialmente del contacto físico, de la tienda física, y después a través de un sistema de un folleto o algún catálogo o alguna brochure, te envían a la parte de internet. Tranquilamente igual se puede utilizar los, los email de las personas que en su momento se registraron o en su momento cuando estás en una tienda, ya sea física o virtual, pones tu email, entonces utilizan esa base de datos para poder enviarte después. Queremos conocer cómo fue tu experiencia vivida en la carga de combustible de tal estación de servicio. Bueno, entonces te obligan ahí, te llega un mensaje al teléfono donde te obligan a responder o a través de un mensaje de texto respondes con algún número, cómo caracterizar la atención. Acá tenemos otros métodos, que era lo que ya les fui marcando recién en el momento, cuando a través de cuando haces una compra, automáticamente te llega una notificación de cómo fue tu experiencia vivida, cómo fue la situación y cómo lo vas catalogando. No obstante, siempre te obligan a ir un poco a la parte de internet, porque a través de eso están midiendo con un soft tu, tu aceptación, tu opinión de calidad o no. Y para ir concluyendo con esta clase, eh, lo que les traje acá es un ejemplo muy práctico donde también en el encuentro anterior
tocamos un poco los principales hallazgos de este estudio, pero ahora lo traigo nuevamente a la referencia para explicarles cómo fue el método del muestreo, que es justamente el tema que hoy nos compete. Este es el BIMEI, el estudio que se hizo para UPS, donde bueno, se trabajó encuestando a 2.082 pequeños y medianos exportadores de países de Estados Unidos y algunos latinoamericanos, ahora vamos a ver, donde bueno, se trabajaron o se analizaron las variables críticas del comercio exterior. Pero miren qué interesante la manera de ir identificando la muestra. Primero, había que conocer un poco o sea, definir las industrias a las cuales se iban a encuestar, perdón. Entonces, se eligieron las industrias, la manufactura industrial, automotriz y de alta tecnología. ¿Qué es lo que se necesitaba de estas industrias? Bueno, que sean industrias que tengan alta participación en el comercio de los Estados Unidos, alta participación en el comercio de Latinoamérica, que tengan demanda de servicios de transportistas express, al estilo así UPS, FedEx, TNT, es otra empresa que hace este tipo de envíos, y que tengan movimiento en las exportaciones. Entonces, fíjense acá la técnica utilizada, es un muestreo no probabilístico por juicio. ¿Por juicio de quién? Por juicio del contratante, de la persona que quiere promocionar sus productos. Es decir, fueron ellos los que pusieron las condiciones, los que marcaron cuáles son las industrias que medianamente le interesan, el caudal de información que necesitan, el caudal de productos que necesitan movilizar. Y fíjense acá otra cómo se fue conjugando con la distribución geográfica en donde se hacía el estudio, es decir, se centraron en 12 mercados como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y Estados Unidos. Pero para analizar el comportamiento de cada exportador e importador, se definió una muestra por país, es decir, se utilizó primero un muestreo probabilístico y luego estratificado. ¿Por qué? Porque primero se trabajó sobre estos países que se querían investigar y luego en función de la cantidad de empresas disponibles en cada país se planteó la muestra. ¿Sí? Es decir, no es que se entrevistaron a 100 en Argentina, 100 en Brasil, 100 en Chile, no. Eso, el número de cada uno se encuestó en función de la cantidad de empresas que había en cada país. Después, el perfil de las empresas que se encuestaron. Acá nuevamente se trabaja sobre un muestreo no probabilístico por cuotas. Es decir, la primera categoría, el primer filtro, tenían que ser los países involucrados. Es decir, estos países que nombré hace un momento. Y la segunda categoría realmente fue por juicio y conveniencia, porque se necesitaba la persona que contrata, o sea, la empresa que contrata el estudio quería que sean empresas con menos de 150 empleados, ¿sí? Porque es su perfil, su segmento target, y mínimamente tendrían que haber realizado transacciones de comercio exterior. Entonces, eso también es un juicio que lo propone obviamente el contratante. Entonces, no solamente es lo que decide el investigador, sino también lo que propone, lo que necesita que se vaya relevando la empresa que te contrata o la persona que quiere que lleves a cabo la investigación. Entonces, en resumen, la muestra. De las tres industrias se dividió en tres de manera igualitaria, porque se quería de esa manera, y ahí se marca un poco los tipos de empresas que se fueron encuestando. Fabricantes, distribuidores, productos terminados, materia prima, productos semielaborados, tiendas, minoristas, mayoristas, ¿sí? Y acá, bueno, en este tipo de cálculo ya se aplica un poco
un tipo de muestra un poco más avanzado, que bueno, eso es algo que ya requiere de mucha estadística para poder hacer los cálculos, que no compete a este curso. Ya este curso es un tanto más inicial y eso ya responde a algo un poco más avanzado. Bueno, con este último ejemplo que quise mostrarles, terminamos con esta clase. Eh, no sé si eventualmente tenemos alguna duda o alguna sugerencia que nos haya marcado nuestro público seguidor. Andrei, ¿tenemos alguna consulta en Zoom?